A lo largo de la historia siempre ha habido tragedias o catástrofes, algunas provocadas por la naturaleza, otras por los hombres y algunas que aún hoy no se sabe cómo o por qué ocurrieron. Hoy vamos a ver las 5 tragedias que más vidas han arrebatado. Se denomina Gran Hambruna Irlandesa a la situación de falta de alimentos ocurrida en Irlanda entre los años 1845 y 1849. Hay que mencionar que en aquella época la mayor parte de las personas en Irlanda eran agricultores y que su dieta estaba compuesta casi exclusivamente de patatas, que también utilizaban para pagar el alquiler a los terratenientes ingleses. La cosecha de 1845 fue destruida por un hongo comúnmente conocido como roya. Todo apuntaba a que el desastre iba a ser inminente, pero el gobierno británico no supo reaccionar a tiempo y fue incapaz de dar una solución a una crisis de tal magnitud. Los campesinos, al no tener nada más que llevarse a la boca, consumían los productos podridos y pueblos enteros se vieron afectados por el cólera y el tifus. Esta hambruna se cobró hasta 1 millón de vidas a causa del hambre y las enfermedades. Irlanda perdió más de 2 millones de habitantes, entre afectados por la hambruna y los que se vieron obligados a emigrar. La Primera Guerra Mundial fue un conflicto armado que se desarrolló entre los años 1914 a 1918 y se transformó en el primer conflicto bélico en cubrir más de la mitad del planeta. Hubo muchas causas que provocaron esta guerra, como la ambición de las potencias imperialistas por controlar las mejores colonias del planeta. Deseaban poseer las ricas fuentes de materias primas y buenos mercados para vender sus manufacturas. Pero el acontecimiento principal fue el asesinato del heredero del Imperio Austrohúngaro, el archiduque Francisco Fernando, en junio de 1914, mientras visitaba Sarajevo. La guerra comenzó como un enfrentamiento entre el Imperio Austrohúngaro y Serbia. Rusia se unió al conflicto, pues se consideraba protectora de los países eslavos y deseaba socavar la posición de Austria-Hungría en los Balcanes. Tras la declaración de guerra austrohúngara a Rusia el 1 de agosto de 1914, el conflicto se transformó en un enfrentamiento militar a escala europea. Alemania respondió a Rusia con la guerra, obligada por un pacto secreto contraído con la monarquía de los Habsburgo, y Francia se movilizó para apoyar a su aliada. Las hostilidades involucraron a 32 países, 28 de ellos denominados aliados: Francia, el Reino Unido, Imperio Ruso, Serbia, Bélgica, Canadá, Portugal, Japón, Estados Unidos, así como el Reino de Italia. Este grupo se enfrentó a la coalición de las potencias centrales, integrada por los imperios de austrohúngaro, alemán y otomano, acompañados por Bulgaria. Durante esta guerra se movilizaron unos 65 millones de soldados, de los cuales fallecieron aproximadamente unos 8 millones y medio. La Primera Guerra Mundial es considerada como una de las más sanguinarias de la historia. Fallecieron alrededor de 20 millones de personas, una cifra realmente increíble teniendo en cuenta que aún no existían muchos de los adelantos que hay hoy en día, y buena parte de las batallas se desarrollaron prácticamente cuerpo a cuerpo. La Segunda Guerra Mundial se desarrolló entre los años 1939 y 1945. En este conflicto armado se enfrentaron las llamadas Fuerzas del Eje, Alemania, Italia y Japón, y por otro lado las Fuerzas Aliadas, formada por las democracias occidentales y la Unión Soviética. Los principales motivos de esta guerra son la negativa de Alemania a aceptar las fronteras establecidas en el Tratado de Versalles y su afán de dominio en Europa, y el expansionismo de Japón en el Extremo Oriente. El 1 de septiembre de 1939 se inicia el conflicto. Al ser Polonia ocupada por los nazis, Reino Unido y Francia declaran la guerra a Alemania. Japón, por su parte, ocupó algunos territorios en China. En 1941, los nazis atacan la Unión Soviética y los japoneses atacaron y hundieron la flota norteamericana en la base de Pearl Harbor, hecho que provocó la entrada de Estados Unidos en la guerra. En 1943, las fuerzas aliadas consiguieron la rendición de Italia y en 1944 desembarcaron en Francia y liberaron París. En mayo de 1945, Alemania se rindió incondicionalmente ante el asedio de los ejércitos aliados. En el Pacífico, la ofensiva norteamericana contra Japón terminó con el lanzamiento en 1945 de 2 bombas atómicas sobre Hiroshima y Nagasaki, lo que provocó la rendición incondicional de Japón. Esta guerra hizo que la población mundial disminuyera en un 2%, unos 60 millones de pérdidas humanas, la gran mayoría civiles. Es una de las mayores epidemias de peste de la historia. Se produjo entre los años 1346 y 1353. Durante la Edad Media, las enfermedades se propagaban con mucha rapidez, porque las medidas de higiene eran precarias,
la alimentación solía ser muy deficiente, los pozos estaban contaminados, había falta de organización sanitaria, las calles estaban llenas de cerdos y de ratas y por la invasión de pulgas que había. Se cree que se inició en las estepas de Asia Central, siendo llevada por el ejército mongol a la colonia comercial genovesa de Cafa, a orillas del Mar Negro. Los mercaderes, al huir de los mongoles, la propagaron por sus rutas comerciales al resto del continente. Esta peste podía ser de tres tipos: la septicémica, que dejaba manchas oscuras en la piel, de ahí que a esta peste se la conozca como peste negra; la neumónica, ambas siempre mortales; y la más frecuente, denominada bubónica, por las inflamaciones de los ganglios en axilas, ingles o cuello, acompañadas de fiebres elevadas. Esta epidemia provocó la muerte de 25 millones de personas en Europa y de entre 40 y 60 millones en África y Asia. Entre las primaveras de 1918 y 1919, la humanidad sufrió una pandemia muy letal llamada gripe española, que evolucionó en la mayor parte del mundo en 3 brotes, siendo el segundo de ellos, en el otoño de 1918, el más mortal de todos. Es considerada la pandemia más devastadora de la historia humana, ya que se calcula que el número de muertos a nivel global por causa directa de la gripe española ronda entre los 50 a los 100 millones. Si bien el primer caso de gripe se registró en Kansas en marzo de 1918, la enfermedad fue denominada como gripe española, ya que España, al no haber estado involucrada en la Primera Guerra Mundial, fue el país que más informó de los casos de esta gripe. Así que España parecía, ante los ojos del mundo, el epicentro del virus.